que se respira en nuestro país. Y para ello nos vamos a conversar, ya lo tenemos en línea al economista sanmarquino, don Rodolfo Mendoza, que es un experto en el tema, además forma parte de una institución tan importante como Equidad, Perú Equidad para ser exacto, que tiene esa preocupación. Una de sus preocupaciones más importantes es los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país. Bienvenido Rodolfo, bienvenido a Abriendo Puertas en esta primera edición, este primer programa. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, encantado de estar en este primer programa y felicitarlos por esta iniciativa de seguir propalando información, análisis y todo lo que sea posible por mejorar las políticas sociales, los presupuestos públicos y sobre todo que se escuchen las voces de las personas que generalmente no son escuchadas en los medios de difusión. Gracias por la invitación y con mucho gusto yo puedo absolver alguna de las consultas que estimes pertinente sobre este tema. Correcto, Rodolfo, un primer análisis, ¿no? ¿Cuál es históricamente, cómo se han dado los presupuestos de los gobiernos anteriores? ¿Qué es lo que se espera de este presupuesto 2021-2022 y cuál es la proyección al 2026 como una primera lectura para entrar al tema de la situación de atención del Estado a niños, niñas y adolescentes peruanos? Ya, gracias por la pregunta, pero yo quiero siempre hacer una precisión. Cuando hablemos de presupuestos, yo siempre lo relaciono a políticas públicas. Los presupuestos son, digamos, por decirlo de alguna forma, como resúmenes, como concreciones de lo que cada gobierno se plantea como política pública con determinada población o segmento poblacional. Entonces, tan importante como mirar el presupuesto es conocer lo que el gobierno de turno, el gobierno encargado del presupuesto, se plantee como política pública, en este caso en el tema de niñez. Bueno, ya hemos escuchado a la colega que me precedió en el uso de la palabra en la primera parte del programa, que hay un tema serio, fundamental, importante, que es el tema de educación, ¿no? Es fundamental para el desarrollo del país. De igual manera, el tema del deporte, ¿no? Que ayuda, que genera capacidades, ¿no? Y genera calidad humana, porque el deporte te da pues disciplina, dedicación, respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que estas actividades está el tema de salud, ¿no es cierto? El tema de salud de los niños, de las niñas, bueno, y tenemos una serie de sectores que tienen muchas necesidades y que en los últimos años, si bien el presupuesto para estos sectores ha ido creciendo de a poco, pero ha ido creciendo, esto no significa que se haya solucionado la problemática nacional con relación a estos temas, ¿no? Sabemos que los presupuestos están correlacionados con la evolución de la economía, y la economía desde el año 2000 ha tenido crecimientos importantes en el Producto Interno Bruto. Se ha crecido de manera permanente, excepto en el 2008 con la crisis financiera internacional. El crecimiento bajó a 1.1% y luego ha seguido creciendo. Pero en términos generales hay una evolución positiva de los presupuestos, ¿no? Creciente. Lo que se espera para los próximos años, felizmente, hay buenos vientos a nivel internacional, ¿no? Se está pensando en un crecimiento a nivel mundial del 3-4%, ¿no? Y China está planteando crecer en 7-8% y Estados Unidos 6%, principales socios comerciales del país. Si ellos
su economía se dinamiza, eso significa mayores ventas de parte de nosotros, ¿no es cierto? Y mayor crecimiento. Y cuando hay crecimiento, cuando hay inversión, se genera empleo y eso genera bienestar y también mayor recaudación que permite disponer de recursos para los presupuestos públicos. Entonces, las condiciones externas tan importantes de la economía del país son favorables. Por lo tanto, esperemos que los presupuestos de los otros años vayan acompañados de políticas públicas, sociales, favorables a la población. Y de verdad, este gobierno, si bien tiene algunas dificultades iniciales que ya todos conocemos, pero por lo menos escucho en sus mensajes, pone como centro a la persona, al ser humano, a la reivindicación, a los excluidos, a los marginados, que esperemos cumpla con lo que viene pregonando y que ha sido parte de su propuesta de campaña. Hagamos los esfuerzos, todos los involucrados, todos los que estamos, que tenemos que ver con este tema, en que podamos colaborar en la medida de lo posible, pero también ser vigilantes, ¿no es cierto?, en el manejo del aparato público, porque no podemos ser expectantes. Necesitamos controlar, vigilar y apoyar, de ser el caso, para que el país siga adelante. Correcto. Entonces, con ese primer análisis, Rodolfo, y válida la precisión, ¿no? Presupuesto, más que hablar de presupuesto, hablemos de políticas públicas. Y en el tema de políticas públicas, con respecto al sector que estamos analizando, que son niños, niñas y adolescentes, ¿cómo estamos en relación a los escenarios internacionales y cuáles son las acciones que este gobierno, que está señalando que la razón principal es el ser humano, necesitaría ajustarse en este quinquenio con la experiencia del economista y también de la institución que es Perú Equidad? Sí, mire, el presupuesto se elabora teniendo en cuenta los sectores que tienen que ver con la población determinada. Pero antes de seguir con el tema del presupuesto, quiero explicar un aspecto central para la población de niños, niñas y adolescentes. Esta población hace 31 años que salió a luz, salió al mundo una especie de carta magna, una especie de constitución mundial que se llama la Convención sobre los Derechos del Niño. Fue la partida de nacimiento, el reconocimiento mundial específico para los niños. Esta Convención de los Derechos del Niño significó un nuevo enfoque en la mirada de los estados para intervenir, para que las políticas públicas, para que los presupuestos públicos, para que los programas, para que la organización del Estado, vale decir, los ministerios, las direcciones generales, direcciones nacionales, los gobiernos locales, se adecúen de tal forma de que haya representación del Estado para atender los diversos temas de la niñez. Entonces, este instrumento internacional de derecho, que es la Convención sobre los Derechos de los Niños, es el telón de fondo para que los estados actúen, y además los estados la han ratificado. Es el convenio más ratificado del planeta. 196 los países lo han firmado, menos Estados Unidos, por diversas razones, porque está constituido políticamente por una diversidad de estados independientes, de alguna manera, y por eso no lo han firmado. Pero el resto del mundo reconoce los derechos del niño y por lo tanto se comprometen a respetarlos. Y una consecuencia de ello debería ser que todo ese reconocimiento de los derechos de los niños se plasmen en leyes, se plasmen en estrategias, se plasmen en programas y finalmente en presupuestos. Todo ese proceso se llama Sistema de Protección Integral para los Niños, Niñas y Adolescentes.
Eso debería ser la forma de atender los derechos de la niñez. Reconocemos que hay avances. Casi todos los países del mundo han firmado la convención. Casi todos los países del mundo tienen leyes de niñez y de protección de su niñez. Casi todos los países del mundo tienen entidades autónomas que vigilan los derechos de los niños. Y casi todos los países del mundo asignan presupuesto a los niños. Pero falta que se integren todas estas instancias y dar un tratamiento integral a la problemática de la niñez, para que no hayan sectores que se queden. Por ejemplo, podemos tener una mejor educación, podríamos tener, pero si no actúa de la mano con salud o con deporte o con protección social, eso va a ser difícil que se logre. Entonces es importante que haya una mirada integral, y ese es uno de los problemas que tiene, por ejemplo, América Latina, que todavía está en proceso de construcción estos sistemas de protección integral hacia niños, niñas y adolescentes. Y correcto, sectorialmente también sí, la cosa no va muy bien, porque hay, digamos, sugerencias de asignaciones presupuestales, por ejemplo, para educación, ¿no? Acuerdos internacionales señalan de que los estados deben asignar el 6% para educación en los países de América Latina, pero el promedio está en alrededor del 3.9, 4%, ¿no? Con amplias desigualdades. Hay países que asignan mucho menos y otros que asignan mucho más. Perú está alrededor del 4%, ¿no? Todavía no llega a un nivel sugerido a nivel global, internacional. Y lo mismo, o peor, están en otros sectores, como salud, ¿no? Que también acuerdos internacionales sugieren un 6% del PIB para salud, pero en salud todavía lo que invierten los estados es mucho menos. Estamos alrededor del 2.5% en América Latina. Correcto. Y este sistema integral de protección de la niñez y de la adolescencia, ¿cuál es la situación actual? ¿Y qué es lo que falta? Porque ya hay una decisión política, ¿no es cierto? Y creo que eso es importante para este sistema integral. Sí, en realidad lo que falta es una mayor visión política, mayor, digamos, preocupación, ¿no? Para que la integralidad de la intervención del Estado se dé, ¿no? Todavía tenemos esa mística, esa forma de trabajo que requiere cambio, ¿no? Que requiere un trabajo integrado. Hay algunos esfuerzos, por ejemplo, hay instituciones que plantean, por ejemplo, hay un programa, por ejemplo, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza convoca a sociedad civil, a diferentes instituciones públicas, pero todavía no hay esa calidad de intervención que permita logros más impactantes, ¿no? Correcto. Y en esa línea, porque estamos hablando de esta mesa de concertación que en estos últimos tiempos no está teniendo la presencia que ha tenido en años anteriores, y eso creo que es un tema interno. Pero voy a algo más, Rodolfo, y es el Estado tiene una responsabilidad, es cierto, pero la civilidad organizada también tiene una gran responsabilidad, y en esa línea Perú Equidad, que tiene una experiencia importante, ¿cómo está trabajando? ¿Cómo está articulando y llevando los objetivos para este sistema integral? Sí, mira, has dicho un aspecto, creo, fundamental, muy importante. Hablamos, para que haya una buena gobernanza, una buena gobernabilidad, se requieren estados fuertes, no necesariamente grandes, pero estados fuertes, estados que sean capaces de dar
políticas públicas adecuadas, pensando en los más necesitados, en los más excluidos, estados que cuenten con recursos, porque tienen buenos sistemas de recaudación, buena institucionalidad, estados que respeten ciudadanía. Pero así como queremos esa clase de estados fuertes, también es fundamental contar con organizaciones de la sociedad civil fuertes. Necesitamos consolidarnos como sociedad civil, necesitamos ser capaces de dar seguimiento a políticas públicas, plantear incluso políticas públicas, estar atentos, estar dando seguimiento, control, vigilancia ciudadana para que finalmente se respeten los derechos de todas las personas, no de los niños, niñas y adolescentes. En el tema que nos convoca, en el tema de niñez, en el caso de Perú Equidad, bueno, nosotros contribuimos con otras instituciones de sociedad civil a nivel regional en América Latina, promoviendo, por ejemplo, que los presupuestos públicos se adecúen a las políticas públicas, que se consideren los principales derechos, los principales principios que están en la Convención de los Derechos de los Niños para defender los derechos de los niños. Y en el caso peruano somos parte de un conjunto de instituciones que promovemos, que estamos atrás, que estamos planteando alternativas para luchar contra la violencia hacia la niñez, ¿no? Perú tiene una niñez que tiene datos elevadamente altos con relación a la violencia que sufre en su crecimiento. Están alrededor del 60-70% los niños que son maltratados por sus familiares. El Estado interviene, sigue aumentando los recursos, pero interviene para brindar atención a los niños violentados, pero no asignan recursos para la prevención de esta violencia. Entonces, hay todavía mucho por hacer, hay muchas aristas por las cuales podemos entrar y en ese sentido ponemos nuestro granito de arena a nivel de Perú en este tema y a nivel de América Latina, promoviendo presupuestos públicos más adecuados a los niños y también difundiendo un otro instrumento que se llama la Observación General número 19, donde el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomienda a los estados cómo hacer presupuestos públicos considerando a todos los niños, niñas y adolescentes. Esa es nuestra labor y bueno, con eso tratamos de contribuir con los derechos humanos de las personas. Porque mira, el porcentaje de violencia es altísimo en relación a otros países indudablemente y creo que es menos costo el trabajo de prevención que de la situación ya de violencia. Entonces, ¿cuál es la visión del profesional? ¿Es de optimismo frente al futuro de estos 5 años? Y no hablamos de presupuesto, lo estamos sacando de nuestra mente para hablar de políticas públicas. ¿Cómo es la visión de Rodolfo Mendoza, economista? ¿Es de optimismo de que se va a mantener la situación o es una visión pesimista, Rodolfo? Gracias por la pregunta. Mira, en principio creo que debemos ser optimistas, ¿no? Este gobierno se plantea como un gobierno de cambio y todas las, digamos, las atribulaciones que se le han hecho de comunismo, de violencia, hasta ahora no se percibe. Es más, ya ha dado su mensaje del 28 de julio y tenemos a un ministro de Economía de lujo, un profesor de la Universidad Católica altamente calificado, que creo yo podría enrumbarnos en una economía sostenida, manteniendo los niveles y también las reglas económicas, macroeconómicas básicas
con una perspectiva de desarrollo. Todo lo que he escuchado en las propuestas del nuevo gobierno están centradas en las personas, en los cambios y en la atención a los que tradicionalmente no han sido excluidos. Este presidente ha sido elegido en primera vuelta por votos al margen de la capital, por votos de las provincias, de las regiones, por votos de los que casi nunca han sido escuchados, y hay una demanda fuerte que la pandemia puso en descubierto, y también puso en descubierto las reglas de juego con las que estábamos viviendo, ¿no? No es posible que las personas se murieran porque no podían pagar clínicas o porque los balones de oxígeno costaban carísimos, casi monopolizados, o un oligopolio en la producción del gas, y los costos elevadísimos de las clínicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esperemos que eso cambie, ¿no? Ese enfoque, que las políticas públicas tiendan a revertir esa situación de la salud, de pobreza, del empleo, y que miremos con optimismo el futuro. Ya está pasando una semana y a nadie le han quitado las casas, a nadie le han puesto un impuesto confiscatorio, y creo yo que va a seguir, al parecer, el señor Velarde en el Banco Central de Reserva y el ministro Franque como ministro de Economía. Eso es alentador y esperemos que vengan los cambios para todo el país, ¿no? Correcto, y compartimos el optimismo. En BIS también somos optimistas que estos tiempos de cambio van a ser para mejor para todos los peruanos. Muchas gracias, como siempre, por el aporte, Rodolfo, en esta oportunidad. Vamos a seguir seguramente coordinando cuando Perú Equidad a lo mejor tenga algunos resultados importantes en este trabajo destacado de prevención, que creo que es la función principal de las instituciones y de los profesionales en estos tiempos tan difíciles, pero también tan promisorios de cambios. Muchas gracias. Palabras finales, seguramente. Encantado. Rodolfo. Muchísimas gracias y un gusto, y felicitaciones nuevamente por el programa. Encantadísimo. Buenas tardes.